Emma Martínez estaba en la sala de profesores del Hotel Harmony Grand, mirándose en el pequeño espejo de la pared. Se alisó el uniforme negro de camarera y se recogió el pelo largo y oscuro en un moño impecable. Le temblaban un poco las manos. Esta noche era el evento más importante del año en el hotel. Y necesitaba este trabajo más que nunca. «Te ves bien, Emma. Deja de preocuparte», dijo María, su compañera de trabajo y única amiga de verdad en el hotel. María se arreglaba el uniforme junto a ella. Emma intentó sonreír. «No quiero cometer ningún error esta noche». El señor Harrison dijo que estaba observando a todos de cerca. El señor Harrison era el gerente del hotel. Era un hombre estricto que no toleraba ningún error de su personal. Emma llevaba 2 años trabajando en el hotel y siempre se esforzaba por ser perfecta en su trabajo. «Nunca cometes errores», dijo María, dándole una palmadita en el hombro. «Eres la mejor camarera aquí. Todo el mundo lo sabe». Emma deseó que fuera cierto. Tomó su libreta y su bolígrafo, lista para empezar el turno de noche. A través de la puerta de la sala de profesores, ya podía oír los sonidos del comienzo de la fiesta. La música sonaba suavemente. La gente reía y hablaba en voz alta y segura. Los ricos y famosos llegaban para el baile benéfico anual. Al entrar en el gran salón de baile, Emma se detuvo un momento para contemplarlo todo. La sala parecía sacada de un cuento de hadas. Enormes lámparas de araña de cristal colgaban del techo, proyectando destellos de luz por todo. Las paredes estaban decoradas con colores dorados y crema. Había flores frescas por todas partes, llenando el aire de dulces aromas. Mesas redondas cubiertas con manteles de seda blanca rodeaban una gran pista de baile. Y en el centro de todo, sobre un escenario elevado, se encontraba un hermoso piano de cola. El corazón de Emma dio un vuelco al ver el piano. Era magnífico, negro y brillante, con teclas de marfil que parecían brillar bajo las luces del escenario. Sintió un dolor familiar en el pecho, una sensación que siempre experimentaba al ver un piano. Hacía tanto tiempo que no tocaba uno. «Emma, no te quedes ahí parada. Empieza a servir». La voz aguda del señor Harrison interrumpió sus pensamientos. Estaba de pie cerca de la puerta de la cocina, observando a todo el personal con ojos críticos. «Sí, señor». «Lo siento, señor», dijo Emma rápidamente. Tomó una bandeja con copas de champán de la mesa de servicio y comenzó a moverse entre la creciente multitud. El salón se llenaba rápidamente. Las mujeres llevaban vestidos largos y caros que brillaban con joyas. Los hombres llevaban smokines a la medida. Emma reconoció algunos rostros de revistas y televisión. Allí estaba el alcalde con su esposa. Allí estaba una actriz famosa. Cerca de la barra estaba un multimillonario tecnológico sobre el que había leído en las noticias. Emma se movía con cuidado entre los invitados, ofreciendo champán con una sonrisa cortés. La mayoría tomaba una copa sin siquiera mirarla. Para ellos, era invisible. Solo parte del mobiliario. Solo alguien que le servía bebidas. «Más champán por aquí», gritó una mujer con demasiado maquillaje y un vestido que probablemente costó más de lo que Emma hizo en 6 meses. «Enseguida, señora», dijo Emma, trayendo su bandeja. Se había acostumbrado a ser invisible. En cierto modo, le facilitaba el trabajo. Podía moverse entre la multitud, observar a los ricos interactuar, y nadie le prestaba atención. A veces se preguntaba cómo sería ser uno de ellos, llevar un vestido bonito, no preocuparse por el dinero para ser vista. Pero Emma tenía cosas más importantes en que pensar que en deseos de cuentos de hadas. Tenía facturas que pagar, facturas enormes. Su hermana menor, Sofía, estaba enferma. Muy enferma. Sofía necesitaba tratamientos que costaban miles de dólares. Emma trabajaba doble turno siempre que podía. Este trabajo en el hotel. Otro trabajo en una cafetería por las mañanas. Enviaba cada $1 extra al fondo médico de Sofía. «Emma, la mesa 7 necesita más agua».
María susurró al pasar con su propia bandeja. Entendido, respondió Emma. Mientras trabajaba, Emma no dejaba de mirar al escenario. Más específicamente, al piano, no podía evitarlo. El piano atraía sus ojos como un imán. Recordó cuando solía tocar. Antes de que todo cambiara, antes de que murieran sus padres. En el accidente de coche de hace 5 años, antes de tener que abandonar la escuela de música para cuidar de Sofía. Antes de tener que vender su propio piano para pagar la primera cirugía. La música había sido toda la vida de Emma. Empezó a tocar el piano a los 5 años. Su madre era profesora de música y le había enseñado todo. A los 16 años, Emma era muy buena. Había ganado concursos. La habían aceptado en Juilliard, una de las mejores escuelas de música del mundo. Pero entonces ocurrió el accidente. Todo se vino abajo. No había dinero para la escuela. Apenas había dinero para la comida. Sofía solo tenía 15 años y necesitaba a alguien que la cuidara. Emma tuvo que elegir, la escuela de música o su hermana. No era una elección en absoluto. Ahora, a los 28 años, Emma servía bebidas a gente rica e intentaba no pensar en lo que podría haber sido. Pero cada vez que veía un piano, los viejos sueños volvían para atormentarla. Damas y caballeros, una voz resonó por los altavoces. Emma levantó la vista y vio a Richard Montgomery, el organizador del evento, de pie en el escenario con un micrófono. Era un hombre corpulento, de rostro alegre y traje caro. La multitud guardó silencio y volvió la atención al escenario. Emma se detuvo cerca de la pared lateral, con la bandeja cuidadosamente balanceada en las manos. Bienvenidos, bienvenidos a nuestro 25º baile benéfico Harmony, dijo Richard con una gran sonrisa. El público aplaudió cortésmente. Esta noche nos reunimos para recaudar fondos para hospitales infantiles de todo el estado. Cada dólar que donen ayudará a que los niños enfermos reciban la atención que necesitan. Emma sintió un nudo en la garganta. Sofía era una de esas niñas enfermas que necesitaban ayuda. Ojalá estos ricos supieran que una de las camareras que los atendía estaba intentando desesperadamente salvar la vida de su hermana. Y ahora, continuó Richard, alzando la voz con entusiasmo, tengo el honor de presentar al artista especial de esta noche. No necesita presentación. Ha tocado para presidentes y reyes. Sus álbumes han vendido millones de copias. Es considerado uno de los mejores pianistas de nuestra generación. Damas y caballeros, den la bienvenida a Victor Asford. El público estalló en aplausos. La gente se levantó de sus mesas aplaudiendo con entusiasmo. Emma también aplaudió, balanceando su bandeja con cuidado. Un hombre subió al escenario y Emma contuvo la respiración. Victor Asford era exactamente como se esperaría de un pianista de fama mundial. Probablemente tendría unos 45 años, con el cabello plateado peinado hacia atrás. Vestía un smoking a medida que le sentaba a la perfección. Caminaba con seguridad y la cabeza bien alta. Sonrió al público, pero era una sonrisa fría. Una sonrisa que decía que sabía exactamente lo importante que era. Víctor hizo una pequeña reverencia y los aplausos se hicieron más fuertes. Se acercó al piano y se sentó en el banco. La ajustó ligeramente, probando la posición. Luego mantuvo las manos sobre las teclas por un momento, completamente inmóvil. Emma se encontró acercándose, olvidándose de su trabajo por un momento. Le encantaba ver tocar a los pianistas. La forma en que conectaban con el instrumento, la forma en que todo su cuerpo se convertía en parte de la música. Las manos de Víctor tocaron las teclas y la música llenó el salón. Era Chopin. Emma la reconoció de inmediato. Nocturno en mi bemol mayor, una de las piezas más hermosas jamás escritas. Víctor la tocó a la perfección. Cada nota era limpia y precisa. Sus dedos se movían con increíble velocidad y precisión. Pero algo faltaba. Emma frunció el ceño ligeramente mientras escuchaba. Todas las notas eran correctas. El ritmo era perfecto,
pero no había sentimiento. No había alma. Era como ver una máquina muy cara tocar el piano en lugar de un ser humano. Hermoso, sí, pero frío. Emma negó con la cabeza. ¿Quién era ella para juzgar? Víctor Ashford era famoso. Ella solo era camarera. Tocaba para presidentes. Servía champán a borrachos. Aún así, no podía quitarse la sensación de que algo faltaba en su actuación. La pieza terminó y el público estalló en aplausos. Víctor se puso de pie e hizo una profunda reverencia, absorbido por la admiración. Emma vio la satisfacción en su rostro. Le encantaba ser el centro de atención. No era magnífico, dijo Richard Montgomery, volviendo al escenario. El señor Ashford interpretará varias piezas más a lo largo de la noche. Pero primero, por favor, disfruten de la cena y no olviden pujar generosamente en nuestra subasta silenciosa. La multitud comenzó a moverse de nuevo, volviendo a sus conversaciones y bebidas. Emma recuperó la compostura y continuó sirviendo. Se había distraído, y el señor Harrison la observaba. No podía permitirse perder ese trabajo. A medida que avanzaba la noche, Emma se mantuvo ocupada. Sirvió plato tras plato de comida cara. Rellenó las copas de vino. Retiró los platos. Le dolían los pies con sus prácticos zapatos negros, pero mantuvo la sonrisa en el rostro. Siempre sonríe. Siempre sé educada. Siempre sé invisible. Víctor Ashford se sentó en una mesa especial cerca del escenario, rodeado de admiradores. La gente se acercaba a él, le estrechaba la mano y le decía lo maravilloso que era. Él aceptaba sus elogios con la misma sonrisa serena. Emma notó que apenas miraba a quienes le hablaban. Sus ojos recorrían la sala como si buscara a alguien más importante. En un momento dado, Emma tuvo que servir champán en su mesa. Se acercó con cuidado, con la bandeja firme en las manos. —¿Champán, señor? —preguntó en voz baja. Víctor ni siquiera la miró. Simplemente agitó la mano con desdén, como si fuera una mosca revoloteando alrededor de su cabeza. Emma pasó a la siguiente persona en la mesa. Estaba acostumbrada a que la ignoraran, pero algo en la actitud de Víctor la molestaba. Parecía creerse mejor que los demás. Quizás tenía más talento, pero eso no lo convertía en mejor persona. El salón se había llenado más a medida que avanzaba la noche. Llegaban más invitados. Corría más champán. El ruido aumentaba a medida que la gente bebieron, rieron y hablaron cada vez más alto. La bandeja de Emma se sentía más pesada con cada viaje de la cocina a la pista del salón. Le dolían los pies, la espalda, pero seguía adelante, seguía sonriendo, seguía siendo invisible. Eran casi las 10 cuando Richard Montgomery regresó al escenario. Golpeó el micrófono para llamar la atención de todos. Damas y caballeros, por favor, si me prestan atención. Su alegre voz resonó por los altavoces. El señor Víctor Ashford ha accedido amablemente a interpretar una pieza más para nosotros antes de que comencemos nuestra subasta en vivo. Esta será su última actuación de la noche, así que, por favor, presten toda su atención. El público aplaudió y comenzó a moverse hacia el escenario. La gente buscaba buenos lugares para ver al famoso pianista. Emma se vio atrapada entre la multitud, intentando abrirse paso entre la multitud con su bandeja de copas de champán. Disculpen, perdón, dijo en voz baja, intentando abrirse paso entre un grupo de mujeres mayores con vestidos brillantes. Víctor Ashford apareció en el escenario caminando con el mismo paso seguro. Saludó al público con esa sonrisa serena. Se sentó en la banqueta del piano y la ajustó ligeramente. Luego hizo crujir los nudillos, simulando que se preparaba para su actuación. Emma se había posicionado cerca del lado izquierdo del escenario, cerca del telón. Le daba una buena vista y estaba prácticamente fuera del alcance de los invitados. Se quedó quieta, con la bandeja perfectamente equilibrada en una mano, y esperó a que comenzara la música. Víctor puso las manos sobre las teclas. La sala quedó en silencio.
Emma podía sentir la expectación en el aire. Incluso los camareros se habían detenido para mirar. Sonaron las primeras notas. Rachman piano concerto número 2. Emma lo reconoció al instante. Era una de las piezas más difíciles y hermosas del repertorio clásico para piano. A su madre le había encantado esta pieza. Emma había pasado 2 años aprendiendo a tocarla cuando aún estaba en la escuela de música. Víctor tocaba con precisión y potencia. Sus dedos volaban sobre las teclas. La música crecía y se estrellaba como olas del mar. Técnicamente, era impecable. Pero de nuevo, Emma sintió el mismo vacío que había notado antes. Las notas eran perfectas, pero la sensación era fría, mecánica. Estaba tan absorta escuchando, tan perdida en la música y en los recuerdos de cuando aprendió esta pieza con su madre, que no se fijó en el hombre que estaba a su lado. Era un hombre corpulento, con la cara roja por el exceso de vino, que gesticulaba descontroladamente mientras hablaba con su amiga. Extendía los brazos al señalar algún punto de su conversación. Su codo golpeó con fuerza la bandeja de Emma. Todo sucedió a cámara lenta. Emma sintió que la bandeja se le escapaba de la mano. La agarró, pero ya era demasiado tarde. Las copas de champán volaron por los aires. El líquido dorado salpicó formando un arco, reflejando la luz de las lámparas de araña. Emma observó horrorizada cómo el champán volaba hacia el escenario, en dirección a Víctor Ashford. El champán golpeó los pies y las piernas de Víctor, empapando sus costosos zapatos en la parte inferior de sus pantalones de smoking a medida. Las copas se rompieron en el suelo del escenario con un fuerte estruendo que resonó por todo el salón. Las manos de Víctor golpearon las teclas del piano con un estruendo discordante. La hermosa música se detuvo de repente. La sala se sumió en un silencio de asombro. Emma se quedó paralizada, con la mano vacía aún levantada donde había estado la bandeja. Su rostro palideció. El corazón le latía tan fuerte que pensó que iba a estallarle en el pecho. Esto no podía estar pasando. Esto no podía ser real. Víctor Ashford se levantó del banco del piano. Su rostro se puso rojo como un tomate. Sus ojos encontraron a Emma de inmediato. La mirada en ellos era pura furia. ¿Qué has hecho? Su voz era baja al principio, casi un susurro. Pero en el silencioso salón de baile, todos lo oyeron con claridad. Lo siento mucho, señor. No era mi intención. Emma empezó a decir, pero Víctor la interrumpió. ¡Qué torpe! Su voz se elevó hasta convertirse en un grito. ¿Tienes idea de cuánto cuestan estos zapatos? ¿La tienes? Levantó un pie, mostrando el cuero italiano empapado en champán al público. Son hechos a medida. Cuestan más de lo que probablemente ganes en 6 meses. Emma sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Parpadeó rápidamente intentando contenerlas. Señor, lo siento de verdad. Alguien me empujó y... no me importan sus excusas. Víctor bajó del escenario, caminando hacia Emma. La multitud se apartó para dejarlo pasar. Eres descuidado e incompetente. No tienes nada que hacer trabajando en un establecimiento como este. Mira lo que has hecho. Señaló su ropa mojada, los cristales rotos del escenario. En ese momento destrozado, todos la miraban fijamente. Cientos de ojos puestos en Emma. Algunos rostros mostraban lástima. Otros mostraron disgusto. Mucha gente tenía sus teléfonos afuera, probablemente grabando todo. A Emma le temblaban las manos. Se sentía pequeña, más pequeña que nunca en su vida. Yo pago la limpieza. Señor, yo pago. Víctor rió, pero fue un sonido cruel. ¿Con qué? Tu patético sueldo de camarera. ¿Sabes quién soy? Actúo para presidentes, para la realeza. ¿Y tú? No eres más que un sirviente torpe que ni siquiera sabe llevar una bandeja bien. Cada palabra golpeaba a Emma como un puñetazo. Quería correr. Quería desaparecer. Pero no se movía. Se quedó allí parada, soportando el maltrato, con la cara ardiendo de vergüenza.
El señor Harrison se abrió paso entre la multitud, con la cara casi tan roja como la de Víctor. Señor Ashford, lo siento muchísimo. Esto es completamente inaceptable. Permítame. Quiero que la despidan, dijo Víctor con frialdad, señalando a Emma inmediatamente. No continuaré con mi actuación con personal tan incompetente. El señor Harrison se volvió hacia Emma, y ella no vio compasión en sus ojos, solo ira. Emma, ¿en qué estaba pensando? ¿Tiene idea de lo que ha hecho? Señor Harrison, fue un accidente. Alguien chocó conmigo. Emma intentó explicarlo, pero a su gerente no le interesaban las explicaciones. No quiero oír excusas. El señor Harrison agarró el brazo de Emma. Arrodíllate y limpia esto ahora mismo, hasta el último trozo de cristal, y luego ve a mi oficina. Hablaremos de tu situación laboral después del evento. Emma sintió que se le doblaban las rodillas. Se desplomó en el suelo, con la falda negra de su uniforme extendiéndose a su alrededor. Las lágrimas finalmente resbalaron por sus mejillas. Empezó a recoger los cristales rotos con las manos, sin importarle si se cortaba. El dolor físico no sería nada comparado con la humillación que sentía. ¡Qué patético!, oyó susurrar a alguien entre la multitud. ¿Puedes creer que haya hecho eso? ¡Qué descuidada!, dijo otra voz. Eso es lo que pasa cuando contratan a gente que no encaja en lugares como este, dijo una mujer con un marcado acento británico. Víctor se quedó de pie junto a Emma. Un momento más, asegurándose de que todos vieran su disgusto. Luego se giró para dirigirse a la multitud. Les pido disculpas, damas y caballeros. No puedo continuar mi actuación después de una interrupción tan vergonzosa. Esta gente, dijo, despidiéndole con la mano a Emma, no aprecian el arte ni la excelencia. No pertenecen al mismo lugar que la civilización. La multitud murmuró. Algunos asintieron. Otros se mostraron incómodos, pero no dijeron nada. Nadie salió en defensa de Emma. Al fin y al cabo, solo era una camarera, solo una parte de la ayuda, no merecía ser defendida. María corrió y se arrodilló junto a Emma. Te ayudaré, susurró. Lo siento mucho, susurró Emma, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento mucho. No fue tu culpa, dijo María con fiereza. Ese borracho golpeó tu bandeja. Lo vi. Pero no importaba de quién fuera la culpa. Emma era la que estaba de rodillas recogiendo cristales rotos mientras cientos de ricos la observaban. Ella era la que se había humillado delante de todos. Su trabajo estaba en peligro. Y necesitaba este trabajo desesperadamente. El siguiente tratamiento de Sofía era en 2 semanas. El hospital necesitaba $3,000 por adelantado. Emma había estado ahorrando cada centavo. Si perdía el trabajo, ¿cómo lo pagaría? ¿Cómo ayudaría a su hermana? Los pensamientos daban vueltas en la mente de Emma mientras recogía trozo tras trozo de vidrio roto. Sus manos empezaron a sangrar por pequeños cortes, pero no se detuvo. No podía parar. Tal vez si se limpiaba a la perfección, tal vez si demostraba cuánto lo sentía, el señor Harrison le permitiría conservar su trabajo. Emma, te sangran las manos, dijo María con preocupación. Estoy bien, respondió Emma, aunque claramente no lo estaba. El señor Harrison estaba cerca, con los brazos cruzados y el rostro serio. Date prisa. Necesitamos salvar lo que queda de esta noche. Víctor había regresado al escenario, pero no se sentó al piano. En cambio, examinó sus zapatos con exagerado disgusto. Se aseguró de que el público pudiera ver lo molesto que estaba. Estaba actuando ahora, se dio cuenta Emma. No era música, sino una muestra de indignación. Se estaba asegurando de que todos supieran lo mucho que lo habían tratado mal. Richard Montgomery, el organizador del evento, parecía presa del pánico. Habló en voz baja con Víctor, probablemente intentando convencerlo de que continuara actuando. Pero Víctor seguía negando con la cabeza, con los brazos cruzados sobre el pecho.
Emma finalmente recogió todos los trozos de vidrio visibles. Se levantó lentamente, con las piernas temblorosas y las manos doloridas por los cortes. María estaba con ella, sujetándole el brazo. «Ve a la cocina», ordenó el señor Harrison. «Límpiate y espera en mi oficina. No te vayas. Hablaremos después de que termine el evento». «Sí, señor», dijo Emma en voz baja. Caminó hacia la cocina, con su cabizbaja, intentando ignorar las escaleras y los susurros que la seguían. Oyó fragmentos de conversación al pasar. «Qué torpe. No debería haber contratado a alguien así. Pobre señor Ashford, su hermosa actuación arruinada». Emma empujó la puerta de la cocina y finalmente se derrumbó. Se apoyó contra la pared y sollozó. Grandes sollozos que le sacudieron todo el cuerpo. Emma permaneció sentada en la oficina del señor Harrison durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron 30 minutos. Los sonidos de la fiesta continuaban afuera. Podía oír música, risas, el tintineo de las copas. La vida seguía sin ella, como siempre. Final. De repente, la puerta se abrió. Pero no fue el señor Harrison quien entró. Fue María. «Emma, tienes que salir», dijo María con urgencia. «Se supone que debo esperar aquí», respondió Emma, sin moverse de la silla. El señor Harrison dijo: «Olvídate de lo que dijo el señor Harrison. Algo está pasando ahí fuera». «Deberías ver esto», Emma negó con la cabeza. «No puedo volver a salir. No después de lo que pasó». María le agarró la mano. «Confía en mí. Vamos». A pesar de su reticencia, Emma dejó que María la ayudara a ponerse de pie. Salieron de la oficina y caminaron por el pasillo hacia el salón de baile. Emma oyó voces alzadas a medida que se acercaban. Voces furiosas. Se detuvieron justo al entrar en la cocina, desde donde podían ver el salón de baile, pero permanecieron ocultos en las sombras. Los ojos de Emma se abrieron de par en par al ver lo que vio. Víctor Ashford había vuelto al escenario. La multitud se había reunido de nuevo a su alrededor. Richard Montgomery estaba junto a Víctor, con la cara roja y sudorosa. Parecía estresado y preocupado. «Damas y caballeros, por favor, pídanme su atención». Richard habló por el micrófono, pero su habitual tono alegre había desaparecido. Parecía desesperado. «Hemos tenido un pequeño problema técnico con el piano. El señor Ashford ha accedido amablemente a interpretar una pieza más una vez que solucionemos el problema». «¿Qué pasó?», le susurró Emma a María. «El piano se rompió», le susurró María. «Justo en medio de la subasta. Una de las cuerdas se rompió o algo así. Hizo un sonido horrible y ahora el señor Ashford dice que no se puede tocar». Emma miró el piano. Desde donde estaba, parecía estar bien. Pero sabía que si una cuerda interna se hubiera roto, el instrumento produciría notas incorrectas. Sería imposible tocarlo correctamente. Víctor Ashford estaba de pie con los brazos cruzados, con aspecto sumamente molesto. «No puedo tocar un instrumento dañado», anunció en voz alta, asegurándose de que todos lo oyeran. «Esto es completamente inaceptable. El Harmony Grand Hotel me prometió un piano de calidad. Esto no es calidad. Esto es amateur». El señor Harrison apareció en el escenario. Parecía que quería desaparecer en la pista. «Señor Ashford, estamos trabajando para que nos entreguen nuestro piano de repuesto inmediatamente. Debería llegar en 1 hora». «¿1 hora?», interrumpió Víctor. «¿Espera que estos distinguidos invitados esperen 1 hora? ¿Espera que yo espere 1 hora?». Negó con la cabeza con disgusto. «Toda esta noche ha sido un desastre. Primero esa camarera incompetente y ahora esto. He actuado en los mejores lugares del mundo y nunca me había encontrado con tanta falta de profesionalidad». El público murmuró en señal de acuerdo. Emma sintió una nueva oleada de vergüenza. Él seguía culpándola, seguía asegurándose de que todos recordaran su error. Richard Montgomery intentó salvar la situación.
Quizás podríamos continuar con la subasta mientras esperábamos el piano. Todavía tenemos muchos artículos maravillosos por los que pujar y todo lo recaudado se destina a hospitales infantiles. Nadie quiere pujar por artículos de subasta. Alguien del público gritó: «Vinimos a escuchar tocar a Victor Ashford». Sí, otra persona asintió. «Esto es ridículo. Pagamos $500 por entrada». La multitud se estaba poniendo nerviosa. Algunos ya habían empezado a moverse hacia las salidas. El evento se estaba desmoronando. Richard parecía presa del pánico. Era su baile benéfico, el evento que había planeado durante meses. Emma podía ver la desesperación en sus ojos mientras intentaba encontrar una solución. El señor Harrison habló en voz baja con el supervisor de mantenimiento del hotel. Emma los vio señalando el piano, probablemente intentando averiguar si había alguna manera de arreglarlo rápidamente. «No es posible», dijo el supervisor lo suficientemente alto como para que Emma lo oyera. «La cuerda está completamente rota. Necesitaríamos un técnico de piano profesional y eso tardaría horas, quizás días en arreglarse correctamente». Víctor se rindió. «Esto es absurdo. Me voy. No perderé más tiempo aquí». «Por favor, señor Ashford», rogó Richard. «Esta gente vino a verlo tocar. Los hospitales infantiles necesitan este dinero. No puede intentar tocar algo sencillo en el piano dañado. Solo para entretener a los invitados hasta que llegue el repuesto». Víctor miró a Richard como si hubiera sugerido algo ofensivo. «Toca en un piano dañado. ¿Tienes idea de quién soy? Soy Victor Ashford. Toco los mejores instrumentos del mundo. No toco en pianos rotos como un artista callejero aficionado». La comparación le dolió. Emma pensó en todos los artistas callejeros que había visto a lo largo de los años. Algunos tocaban en teclados viejos y destartalados o pianos en mal estado, pero aún así hacían música hermosa porque tocaban con el corazón, con el alma, con amor genuino por la música. A Víctor no le gustaba la música, se dio cuenta Emma. Le encantaba ser famoso. Le encantaba ser admirado. La música era solo una herramienta para su ego. «Quizás alguien más podría tocar», sugirió uno de los invitados. «Solo para entretenernos mientras esperábamos». El rostro de Richard se iluminó ligeramente. «¿Alguien toca el piano aquí? ¿Alguien en absoluto?» Silencio. La multitud adinerada se miró incómoda. Estos no eran gente que tocaba su propia música. Pagaban a otros para que tocaran para ellos. «Vamos», suplicó Richard. «¿Alguien? No tiene que ser una actuación profesional. Solo algo para pasar el rato». Más silencio. Emma observaba desde las sombras de la puerta de la cocina. Sus dedos temblaban a los costados. Sabía que podía tocar. Incluso con un piano dañado, podría hacerlo funcionar. Había tocado con instrumentos peores durante su infancia. Había practicado con pianos viejos con teclas rotas y pedales sueltos. Pero después de lo que acababa de pasar, después de la humillación que Víctor le había hecho pasar, después de que todos la vieran arrastrarse por el suelo recogiendo cristales rotos, no había forma de que pudiera salir de allí. Se reirían de ella. Se burlarían de ella. La camarera torpe que creía saber tocar el piano. Sería ridículo. «No puedo creerlo», dijo una mujer con un collar de diamantes. «Hemos venido hasta aquí para este desastre de noche». «Me voy», anunció un hombre con un traje caro. «Esto es una pérdida de tiempo». Varios otros invitados compartieron su opinión. La gente empezó a recoger sus abrigos y bolsos. El evento estaba terminando temprano. Todo el trabajo duro de Richard, todo el dinero que se podría haber recaudado para los niños enfermos estaba desapareciendo. Emma pensó en Sofía, en todos los niños como ella que necesitaban ayuda. Se suponía que este evento recaudaría dinero para ellos y se estaba desmoronando. «Emma», susurró María a su lado. «Deberías hacerlo». «¿Qué?». Emma miró a su amiga en shock. «¿Estás loca? Tú puedes tocar. Sabes que puedes».
Mejor que ese imbécil pomposo en el escenario. María, se reirán de mí después de lo que pasó. ¿Y qué si se ríen? La mirada de María era feroz. ¿Sabes lo que puedes hacer? Te he oído tararear música complicada mientras trabajas. Te he visto observar a pianistas tocar con esa mirada. Llevas años ocultando tu talento. Quizás sea hora de dejar de esconderlo. El corazón de Emma se aceleró. La idea era aterradora. Fue absolutamente aterrador salir allí frente a toda esa gente que acababa de verla humillada. Sentarse al piano con su uniforme de camarera manchado para enfrentarse de nuevo a Víctor Ashford. No puedo, dijo Emma, sacudiendo la cabeza. Simplemente no puedo. Y luego verlos irse, dijo María, señalando a la multitud. Ver cómo este evento fracasa. Ver desaparecer todo ese dinero. Dinero que podría haber ayudado a niños como Sofía. Eso la impactó profundamente. Emma volvió a mirar a la multitud. Los vio desfilar hacia las salidas. Vio la expresión derrotada de Richard Montgomery. Vio el hermoso piano vacío en el escenario. Algo se agitó en su interior. No era valentía. No exactamente. Era algo más. Tal vez era ira. Rabia contra Víctor por ser tan cruel. Rabia contra toda esa gente rica por menospreciarla. Rabia consigo misma por ocultar quién era realmente durante tanto tiempo. O tal vez era solo el recuerdo de su madre. Su madre, quien le había enseñado que la música no se trataba de ser perfecta. Se trataba de contar una historia, de compartir algo verdadero y real con la gente. Si hago esto, dijo Emma lentamente, probablemente me despidan. Probablemente te despidan de todos modos, señaló María. Al menos así, saldrás a hacer algo que te guste. Emma respiró hondo. Luego otra vez. Le temblaban las manos de nuevo. Pero esta vez no era solo de miedo. Era de anticipación. De la desesperada necesidad de volver a tocar música después de 5 largos años. Vale, susurró. Vale, lo haré. Esa es mi chica. María. Le apretó la mano. Demuéstrales lo que tienes. Emma salió de entre las sombras. Caminó por el salón de baile, su uniforme negro de camarera destacando entre todos los vestidos de noche y smokines. La gente la notó al instante. Vio cómo sus expresiones cambiaban de la confusión al reconocimiento y luego a la incredulidad. ¿Es esa la camarera de antes? ¿Qué está haciendo? Dios mío, esto va a ser vergonzoso. Emma oyó los susurros, pero siguió caminando. Un pie delante del otro hacia el escenario, hacia el piano, hacia el aterrador momento que podría cambiarlo todo o podría ser la humillación final de una noche muy mala. Richard Montgomery la vio acercarse. Abrió los ojos de par en par. Señorita, este no es el momento. Puedo tocar, dijo Emma, con la voz más fuerte de lo que sentía. Hasta que llegue su piano de repuesto. Puedo tocar algo. Richard parecía confundido. ¿Tú? Pero eres camarera. Sí. También soy músico. O lo era. Puedo tocar el piano dañado. Puedo arreglar la cuerda rota. Víctor Ashford rió. Fue una risa burlona y sonora que resonó por todo el salón. Oh, esto es demasiado perfecto. La torpe camarera cree que sabe tocar el piano. Esto debería ser entretenido. Emma se sentó al piano, con los ojos aún cerrados, los dedos apoyados en las frías teclas de marfil. Podía sentir cientos de ojos fijos en ella. Casi podía oír sus pensamientos. ¿Quién se cree esta camarera? Esto va a ser un desastre. Alguien debería detenerla antes de que se avergüence aún más. Pero Emma aún no abría los ojos. Necesitaba un momento más, un respiro más, un segundo más para recordar a quien había usado. Ser antes de que la vida la obligara a convertirse en otra persona. Pensó en su madre, en sentarse a su lado en un banco de piano igual a este cuando tenía 7 años, en las suaves manos de su madre guiando sus dedos hacia las teclas correctas, en cómo se iluminaba el rostro de su madre cuando Emma tocaba algo hermoso. La música no se trata de las notas.
Mía, solía decir su madre. La música se trata del sentimiento detrás de las notas. Puedes tocar cada nota a la perfección y aún así no tocar nada. O puedes tocar con errores, pero con el corazón, y tocarás el alma de la gente. Emma abrió los ojos. Miró las teclas frente a ella. En su mente, podía oír la cuerda rota. Sabía qué nota sería. Sabía cómo sortearla, cómo ajustar la pieza que iba a tocar para que la cuerda rota no importara. La multitud se había quedado en silencio. Esperaban, algunos con curiosidad, con cruel anticipación, listos para verla fallar para poder reír y sentirse superiores. Víctor Asford estaba de pie a un lado del escenario, con una sonrisa burlona en el rostro. Le susurró algo a la mujer que estaba a su lado y ambos rieron. Emma lo vio con el rabillo del ojo. Se giró ligeramente en el banco para mirar al público. Sabía que debía decir algo. Presentarse. Explicar lo que iba a tocar. Pero las palabras le parecían imposibles en ese momento. Tenía un nudo en la garganta por la emoción. Bueno, gritó Víctor. ¿Vas a tocar o te quedarás ahí sentada, haciéndonos perder el tiempo? Más risas nerviosas del público. Emma volvió al piano. Le temblaban las manos. Las apretó contra las piernas, intentando estabilizarlas. No recordaba la última vez que había tenido tanto miedo. María estaba de pie cerca de la puerta de la cocina, con las manos juntas como si estuviera rezando. Le dedicó a Emma un pequeño gesto de ánimo. «Puedes hacerlo», parecían decir sus ojos. Emma volvió a colocar las manos sobre las teclas. Respiró hondo una última vez y empezó a tocar. Las primeras notas eran suaves, delicadas, una melodía sencilla que parecía flotar en el aire como un susurro. Emma había elegido tocar una composición original, algo que había escrito durante su último año en la escuela de música. Se llamaba Morning After Rain, y la había compuesto el día después del funeral de su madre, cuando estaba demasiado triste para hablar, pero necesitaba expresar lo que sentía. La melodía era sencilla al principio, pero tenía profundidad. Tenía significado. Cada nota fue elegida con cuidado, deliberadamente. No se trataba de presumir de habilidad técnica. Se trataba de contar una historia, de compartir un sentimiento. La multitud se quedó en silencio. Las sonrisas burlonas comenzaron a desvanecerse. La gente que había estado mirando sus teléfonos los dejó. Algo en la música les llamó la atención. Los dedos de Emma se movían por las teclas con una gracia que casi había olvidado que poseía. La memoria muscular seguía ahí, enterrada bajo 5 años de camarera, preocupándose y sobreviviendo. Sus manos recordaban qué hacer, incluso si su mente estaba llena de dudas. Trabajó con maestría alrededor de la cuerda rota. Cuando necesitaba esa nota, tocaba una diferente, ajustando la armonía con tanta suavidad que la mayoría probablemente ni siquiera la notaba. Esta era la habilidad que su madre le había enseñado. Adaptación, creatividad, encontrar la belleza incluso en la imperfección. La música se hizo más fuerte. La suave melodía se volvió más compleja. Emma añadió capas de armonía, construyendo la pieza lentamente, como si construyera un edificio ladrillo a ladrillo. Su mano izquierda creó una base mientras su mano derecha bailaba sobre ella, contando la historia. Ya no pensaba en la multitud. No pensaba en Víctor ni en el señor Harrison ni en perder su trabajo. Pensaba en su madre, en Sofía en el hospital, en todos los sueños que había abandonado, en el dolor de perder a sus padres, en el peso de la responsabilidad que había recaído sobre sus hombros cuando tenía solo 23 años. Todo se concentró en la música, cada emoción, cada recuerdo, cada lágrima que había derramado sola en su pequeño apartamento, cada momento que había estado de pie junto al piano de su madre antes de venderlo, despidiéndose de sus sueños. La música se intensificó. Emma se inclinó hacia el piano. Todo su cuerpo se convirtió en parte de la interpretación. Esto era lo que Víctor había estado extrañando. Esta conexión, esta vulnerabilidad, esta disposición a compartir no solo la habilidad técnica,
sino el sentimiento real. Entre la multitud, la gente había dejado de susurrar. Se quedaron completamente inmóviles, escuchando. Algunos se llevaban las manos al corazón. A otros se les llenaron los ojos de lágrimas, aunque no entendían por qué. La música los llegaba a un lugar más allá de las palabras, más allá de la lógica. La sonrisa de Víctor Ashford había desaparecido. Se quedó paralizado, con los brazos ya no cruzados, su expresión indescifrable. Estaba escuchando. Escuchando de verdad. La esposa del alcalde se secó una lágrima de la mejilla. El hombre borracho que había golpeado la bandeja de Emma antes estaba con la boca ligeramente abierta, completamente sobrio ahora en presencia de la verdadera belleza. Eve. El señor Harrison, que estaba a punto de despedirla, parecía atónito. Emma seguía tocando. La música se movía a través de diferentes emociones. Tristeza, esperanza, determinación, amor. Era la historia de su vida en forma musical. La pieza que su madre la había ayudado a empezar y que Emma había terminado sola tras su muerte. Llegó a la parte rota de la composición, la parte que siempre había representado el momento en que todo se desmoronaba. Sus dedos recorrieron las teclas más rápido, con más urgencia. Las notas se atropellaban como agua cayendo. Esta era la parte difícil, técnicamente compleja y emocionalmente cruda. Emma no la tocó a la perfección. Sus dedos tropezaron ligeramente en una sola ejecución. Falló una nota y tuvo que recuperarse rápidamente, pero no importó. Las imperfecciones la hacían más real, más humana, más honesta. Las interpretaciones de Víctor habían sido impecables, pero vacías. La interpretación de Emma tenía errores, pero tenía alma. Pasó a la sección final de la pieza, la resolución. Esta parte trataba sobre encontrar la paz tras una pérdida, sobre aprender a vivir con el dolor, sobre elegir seguir adelante incluso cuando todo parece imposible. La música se volvió más suave, más dulce, como una canción de cuna o una oración. Emma pensó en Sofía, en cómo iría al hospital mañana, como todos los días, y se sentaría junto a la cama de su hermana, en cómo Sofía le preguntaría si había tocado música últimamente. Y por primera vez en 5 años, Emma podría decir que sí. Llegaron las últimas notas. Suaves como la nieve, suaves como el beso de una madre. Buenas noches. Emma sostuvo la última cuerda, dejándola resonar por el salón de baile, dejándola desvanecer naturalmente en lugar de cortarla. Luego, silencio, silencio absoluto. Emma se sentó con las manos aún sobre las teclas, los ojos cerrados, el corazón lleno. Lo había logrado. Había tocado música otra vez. Pasara lo que pasara después, nadie podría arrebatarle este momento. El silencio se prolongó. Emma empezó a preocuparse. Tal vez había sido terrible. Tal vez. Estaban demasiado impactados por lo mal que estaba como para siquiera responder. Tal vez empezaron los aplausos. Empezó con una persona, luego con 2. De repente, todo el salón estalló en aplausos. No fueron aplausos educados y obligatorios. Aplausos de verdad. Un aplauso entusiasta y genuino. Emma abrió los ojos y se giró en la banqueta del piano. La multitud estaba de pie. Todos. Una ovación de pie. La gente aplaudía tan fuerte que debieron de dolerles las manos. Algunos se secaban las lágrimas. Otros sonreían con genuina alegría. «¡Bravo!», gritó alguien. «¡Magnífico!», exclamó otra voz. Emma se levantó lentamente, sin creer del todo lo que veía. Eran las mismas personas que se habían reído de ella minutos antes. Las mismas personas que la habían visto arrastrarse por el suelo recogiendo cristales rotos. Las mismas personas que la habían visto como una simple sirvienta torpe. Pero ahora la veían. Realmente no como una camarera, sino como una persona, como una artista, como alguien que acababa de compartir algo hermoso con ellos. Los aplausos continuaron. Emma sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Pero estás
Eran lágrimas diferentes a las anteriores. Eran lágrimas de alivio, de alegría, de liberación. María saltaba de alegría. Cerca de la puerta de la cocina, aplaudiendo como loca, con la cara bañada en lágrimas. Había creído en Emma cuando nadie más lo hizo. Richard Montgomery subió corriendo al escenario, con el rostro transformado de estrés a euforia. Damas y caballeros, ¿no fue absolutamente increíble? La multitud rugió de acuerdo. Creo que acabamos de descubrir un tesoro escondido aquí mismo en el Harmony Grand Hotel. Más aplausos, más vítores. Emma se quedó allí abrumada, sin saber qué hacer con las manos ni a dónde mirar. ¿Cómo te llamas, querida?, preguntó Richard, sosteniendo el micrófono. Hacia ella. Emma, dijo en voz baja. Emma Martínez. Emma Martínez. Todos, anunció Richard. El público volvió a aplaudir. Emma, esa fue una de las actuaciones más conmovedoras que he presenciado. ¿Dónde te formaste? La voz de Emma temblaba. Estudié en la Escuela de Música de Manhattan antes de tener que irme. Bueno, su pérdida es claramente nuestra ganancia esta noche, dijo Richard con cariño. Eso fue extraordinario. Realmente extraordinario. Emma miró a la multitud. La mayoría de los rostros mostraban genuina admiración ahora, pero había otros. La mujer del collar de diamantes parecía molesta, como si Emma los hubiera engañado a todos. Algunos hombres mayores parecían confundidos, incapaces de reconciliar a la camarera que habían ignorado con el músico que acababan de escuchar. Y luego estaba Víctor Ashford. Emma volvió a sentarse al piano, con las manos ligeramente temblorosas. El público se había acomodado en sus asientos, esperando su segunda actuación. La energía en la sala había cambiado por completo. Donde antes había habido burla y crueldad, ahora había anticipación e interés genuino. Miró las teclas, pensando qué tocar. Su primera pieza había sido personal, emotiva, cruda. Debería tocar algo similar o mostrarles lo que realmente sabía hacer técnicamente. Emma cerró los ojos y tomó una decisión. Tocaría algo que combinara ambas cosas, algo que mostrara su destreza técnica sin perder la profundidad emocional que los había conmovido la primera vez. Eligió la sonata Claro de Luna, tercer movimiento, de Beethoven. Era una de las piezas técnicamente más difíciles del repertorio clásico. Rápida, compleja, exigente, pero también llena de pasión y fuego, y Emma se la sabía de memoria. La había interpretado para su examen final en la Escuela de Música de Manhattan justo antes de que todo en su vida se derrumbara. Su madre solía decir que Beethoven escribió este movimiento cuando estaba enojado, frustrado por su sordera, por su aislamiento, por la injusticia de la vida. Vertió toda esa rabia y dolor en la música, creando algo feroz y hermoso. Emma se sentía identificada con eso. Tenía su propia rabia, su propio dolor, su propia frustración por la injusticia de la vida. Colocó los dedos sobre las teclas y comenzó. Las primeras notas salieron como un rayo, rápidas, nítidas, precisas. Su mano derecha recorrió las teclas en rápidos arpegios, mientras que la izquierda produjo potentes notas graves. La cuerda rota estaba en un registro que casi podía evitar en esta pieza, y cuando la necesitó, hizo pequeños ajustes casi invisibles. El público se quedó boquiabierto. Esto era completamente diferente a su primera interpretación. Donde aquella pieza había sido suave y emotiva, esta era feroz y técnica. Los dedos de Emma se movían tan rápido que eran casi borrosos. Las notas caían como una cascada, cada una perfectamente colocada, perfectamente sincronizada, pero aún había sentimiento detrás. Emma no solo tocaba las notas mecánicamente, las sentía. Dejó que la ira que había contenido durante 5 años fluyera entre sus dedos. Ira hacia sus padres por morir. Ira hacia el conductor ebrio que los mató. Ira hacia el universo por obligarla a elegir entre sus sueños y su hermana. Ira hacia Víctor Ashford por su crueldad. Ira hacia toda esa gente rica que la había tratado como si fuera invisible.
Todo eso se volcó en la música. La sonata era la furia de Beethoven, pero también emanaba su propia furia. La dificultad de la pieza era evidente. Hubo momentos que desafiarían incluso a pianistas profesionales. Escalas rápidas en ambas manos, ritmos complejos, saltos dramáticos por el teclado, y Emma lo tocó todo, trabajando alrededor del piano dañado con tal destreza que la mayoría de la gente ni siquiera se dio cuenta de que el instrumento estaba roto. Víctor Asford observaba desde un lado del escenario, su expresión pasando de la sorpresa a algo más. Algo que parecía casi miedo. Estaba reconociendo algo en la forma de tocar de Emma. Un nivel de talento natural que no se podía enseñar. El tipo de don que aparece una vez en una generación. Emma alcanzó el clímax del movimiento. La música era violenta ahora, casi agresiva. Todo su cuerpo se movía al ritmo de la interpretación. Se apoyaba en las fuertes cuerdas, se retraía para los momentos suaves. Ya no estaba simplemente tocando el piano. Se había convertido en la música. El sudor se le acumulaba en la frente. Las manos le dolían por la velocidad y la intensidad. Los cortes del cristal roto le escocían al estirar los dedos sobre las teclas. Pero no aminoró el paso. No podía. La música había tomado el control, y ella era solo el conducto por el que fluía. El público permanecía hipnotizado. Algunos se inclinaban hacia adelante en sus asientos como si intentaran acercarse a la música. Otros se recostaban, abrumados por la intensidad. No era música de fondo para una velada agradable. Era arte. Arte puro, potente, absorbente. Emma entró en la sección final del movimiento. El ritmo aumentó aún más si cabe. Las notas se aceleraban cada vez más, alcanzando un punto álgido imposible. Sus dedos ardían. Sus brazos ardían de esfuerzo, pero siguió adelante, dándolo todo. La última cuerda cayó con estrépito. Emma golpeó las teclas con todas sus fuerzas, sujetando la cuerda, dejándola resonar por el salón como un grito de guerra. Luego, silencio. Emma se quedó paralizada, con las manos aún sobre las teclas, el pecho agitado mientras intentaba recuperar el aliento. El sudor le corría por la cara. Todo su cuerpo temblaba por el esfuerzo y la liberación emocional. El silencio duró 3 segundos. 4. 5. Entonces el salón estalló. Los aplausos fueron ensordecedores. La gente se puso de pie de un salto, aplaudiendo y gritando. Algunos silbaban, otros golpeaban las mesas. Era un caos hermoso y apreciativo. ¡Bravo! Alguien gritó. ¡Increíble!, gritó otra voz. Emma se giró en el banco, impactada por la respuesta. Todo el público estaba de pie de nuevo, aplaudiendo con aún más entusiasmo que después de la primera pieza. Algunos tenían lágrimas corriendo por sus rostros. Otros parecían atónitos, como si no pudieran creer lo que acababan de presenciar. Incluso el equipo de pesas había dejado de funcionar. Se quedaron de pie junto a las paredes, aplaudiendo con genuino orgullo. María lloraba abiertamente, sin molestarse en enjugarse las lágrimas. Richard Montgomery subió corriendo al escenario. Sus ojos se abrieron de par en par por la emoción. Damas y caballeros, Emma Martínez. La multitud rugió. Llevo 25 años organizando eventos y nunca había visto algo así. Más aplausos, más vítores. Emma se levantó del piano, con las piernas temblorosas. Se sentía mareada. No sabía si por la actuación, por la reacción o por ambas. ¿Dónde te has estado escondiendo?, le preguntó Richard, sin soltar el micrófono. ¿Cómo puede alguien con tu talento trabajar de camarera? La voz de Emma era apenas audible. La vida pasa. Las circunstancias cambian. Bueno, las circunstancias están a punto de cambiar de nuevo, declaró Richard. Se giró hacia la multitud. No sé de ustedes, pero creo que acabamos de presenciar el descubrimiento de la década. La multitud asintió con entusiasmo. La gente ya estaba sacando sus teléfonos, no para burlarse de Emma esta vez,
sino para capturar este momento. Algunos hacían llamadas, otros tecleaban frenéticamente, probablemente enviando mensajes a sus amigos sobre lo que presenciaban. Emma notó que una mujer en primera fila grababa con su teléfono. Junto a ella, un hombre transmitía en vivo en redes sociales. Este momento se compartía con el mundo en tiempo real. Mañana, gente de todas partes vería el video de la camarera que tocaba como una virtuosa. La idea debería haber aterrorizado a Emma, pero se sentía extrañamente tranquila. Había pasado 5 años escondida. 5 años fingiendo ser alguien que no era. Y en esos pocos minutos en el escenario, finalmente había mostrado su verdadero yo. Lo que fuera que viniera después, al menos lo había hecho. Victor Ashford subió lentamente al escenario. El público se quedó en silencio, curioso por lo que diría el famoso pianista. Victor se acercó a Emma y, por un momento, se miraron. De cerca, Emma pudo ver que la máscara de confianza de Victor se había desmoronado por completo. Parecía humilde, inquieto, como alguien que acababa de darse cuenta de algo importante sobre sí mismo y no le gustaba lo que veía. «Señorita Martínez», dijo Victor en voz baja. Su voz era diferente ahora. Nada de arrogancia, nada de crueldad, solo un hombre cansado hablando con otro ser humano. «Le debo una disculpa». La multitud se inclinó hacia adelante, esforzándose por escuchar. «La traté fatal esta noche», continuó Victor. «Fui cruel y despectivo. La juzgué por su uniforme, su trabajo, su apariencia. Nunca consideré que pudiera serlo». Hizo una pausa, luchando con las palabras de que tal vez fuera más talentosa que yo. La multitud se quedó sin aliento. Que Victor Ashford admitiera algo así públicamente era algo sin precedentes. Toda su carrera se había basado en su reputación de ser el mejor y aquí estaba, reconociendo que una camarera acababa de superarlo. Emma no sabía qué decir. Una parte de ella quería aceptar su disculpa con amabilidad. Otra parte de ella seguía enfadada por cómo la había tratado, por cómo la había hecho sentir inútil delante de cientos de personas. «Tienes un don», dijo Victor, con la voz cada vez más fuerte. «Un don de verdad. De esos que no se pueden enseñar. He pasado 40 años perfeccionando mi técnica, estudiando con los mejores maestros del mundo, actuando en los mejores escenarios. Pero lo que acabas de hacer, eso vino de algo más profundo. Eso vino del alma». Se giró hacia el público, hablando más alto ahora. «Toqué Rachmaninoff a la perfección esta noche. Cada nota era correcta. Cada ritmo era preciso, pero estaba vacío. Era mecánico. Y ni siquiera me di cuenta hasta que escuché tocar a esta joven. Me mostró lo que me he estado perdiendo. Lo que he perdido en algún punto del camino». El público guardó silencio, pendiente de cada palabra. Esta era una faceta de Victor Ashford que nunca habían visto. El arrogante maestro admitía sus defectos delante de todos. Victor se volvió hacia Emma. «No conozco tu historia. No sé por qué trabajas de camarera en lugar de tocar en el Carnegie Hall, pero sé que tu lugar está en el escenario, no sirviendo a la gente, tocando para ellos». Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas de nuevo. Después de toda la crueldad, después de toda la humillación, allí estaba Victor Ashford. El hombre que había arruinado su noche, ahora defendiéndola. Era demasiado. Demasiado abrumador. «Gracias», logró susurrar. Una mujer se abrió paso entre la multitud y se acercó al escenario. Tendría unos 60 años, elegantemente vestida, con el pelo canoso y una mirada penetrante e inteligente. Emma la reconoció de esa misma noche. Había estado sentada en una de las mesas VIP. «Disculpe», dijo la mujer con voz autoritaria. La energía en el salón se había transformado por completo. Lo que había comenzado como un evento benéfico elegante pero algo frío se había convertido en algo eléctrico, vivo y genuinamente emotivo. Quienes habían llegado esperando una noche rutinaria de champán y aplausos corteses habían presenciado algo de lo que hablarían durante años. Emma estaba de pie a un lado del escenario,
todavía intentando procesar todo lo que acababa de suceder. María permaneció cerca de ella, interfiriendo con todos los que intentaban acercarse. Las tarjetas de visita no dejaban de aparecer en las manos de Emma. Productores musicales, agentes de talentos, administradores artísticos, clientes adinerados. Todos querían estar conectados con su historia ahora. Emma, hay una reportera del Times aquí, susurró María. Quiere entrevistarte. Emma miró a la mujer que María señalaba. Era joven, probablemente de 20 y tantos años, con un cuaderno en la mano y una expresión ansiosa. Emma nunca había sido entrevistada antes. La idea la aterrorizó. No sé qué decir, admitió Emma. Solo di la verdad, la animó María. Tu historia es lo suficientemente poderosa por sí sola. La reportera se acercó con una sonrisa amable. Señorita Martínez, soy Jennifer Torres del New York Times. Fue una actuación increíble. ¿Le importaría si le hago algunas preguntas? Emma asintió, con la garganta repentinamente seca. El New York Times. Esto era real. Esto estaba sucediendo de verdad. ¿Cuánto tiempo llevas tocando el piano?, preguntó Jennifer, con el bolígrafo listo. Desde que tenía 5 años. Mi madre me enseñó. Era profesora de música. La voz de Emma se volvió más baja. Falleció hace 5 años. Un accidente de coche. Mi padre también. La expresión de Jennifer se suavizó. Lo siento mucho. ¿Es por eso que dejaste de dedicarte profesionalmente a la música? Emma asintió. Tenía una beca para Juilliard, pero mi hermana menor, Sofía, solo tenía 15 años. Necesitaba que alguien la cuidara y entonces se enfermó. Cáncer. Las facturas médicas eran abrumadoras. Tuve que tomar una decisión. Entonces renunciaste a tus sueños para salvar a tu hermana, dijo Jennifer, escribiendo rápidamente. No fue rendirse, dijo Emma con firmeza. Fue elegir lo que más importaba. Sofía es mi familia. Es todo lo que me queda. La música es importante, pero ella es más importante. Jennifer sonrió. Es hermoso. Y ahora, después de 5 años alejada de la música, acabas de tocar 2 piezas increíbles frente a toda esta gente. ¿Cómo se siente eso? Emma reflexionó sobre la pregunta. ¿Cómo se sintió? Como respirar después de contener la respiración durante 5 años. Como despertar de un sueño largo y agotador. Como volver a casa, a un lugar que creía haber perdido para siempre. Siento como si hubiera encontrado una parte de mí que creía muerta. Emma dijo con sinceridad. Jennifer escribió sus palabras y luego levantó la vista con genuina calidez en los ojos. Creo que su historia va a inspirar a mucha gente, señorita Martínez. Gracias por compartirla conmigo. Mientras Jennifer se alejaba, Emma vio que más gente la observaba, pero sus expresiones habían cambiado. Más temprano esa noche, cuando la habían notado, solo habían visto a una camarera, a alguien que les atendía, a alguien debajo de sus ahora la miraban con respeto, con interés, con admiración. La mujer del collar de diamantes que se había quejado de irse antes se acercó a Emma vacilante. Señorita Martínez, solo quería decir que su actuación fue extraordinaria, realmente conmovedora. Emma la reconoció como una de las personas que se habían reído cuando se ofreció a tocar, pero mantuvo la voz educada. Gracias. De hecho, soy miembro de la Junta Directiva de la Fundación Metropolitana de las Artes, continuó la mujer. Apoyamos a artistas emergentes. Me encantaría hablar con usted sobre posibles oportunidades. Tal vez una subvención o un patrocinio. Es muy amable de su parte, dijo Emma, tomando la tarjeta de presentación que le ofrecía la mujer. La mujer se acercó más, bajando la voz. Debo disculparme por mi comportamiento anterior. Cuando se acercó al escenario por primera vez, la juzgué injustamente por su uniforme, su posición. Me equivoqué al hacerlo. Emma agradeció la disculpa, aunque solo llegara después de que demostrara su valía. Todos juzgamos a veces,
dijo diplomáticamente. Es usted muy, señorita, dijo la mujer. Más de lo que merezco. Apretó la mano de Emma brevemente antes de irse. Escenas similares se repitieron durante los siguientes minutos. Personas que la habían ignorado o se habían reído de ella ahora se acercaban para disculparse, elogiarla y ofrecerle ayuda. Algunos parecían sinceramente arrepentidos. Otros solo querían que se les asociara con su éxito. Emma lo aceptó todo con la mayor gracia posible, aunque una parte de ella se sentía agotada por la atención. El hombre borracho que había chocado con su bandeja antes se abrió paso entre la pequeña multitud que rodeaba a Emma. Ahora parecía serio, con el rostro enrojecido y pálido de vergüenza. Señorita, necesito disculparme, dijo, arrastrando las palabras un poco, pero sincero. Yo fui quien golpeó su bandeja. Fue mi culpa que derramara el champán. La culparon de mi error, y debería haber dicho la verdad. Estaba demasiado borracho y era demasiado cobarde para admitirlo. Lo siento. Emma se preguntaba si alguien reconocería esa verdad. Se alegró de que alguien finalmente lo hiciera. Gracias por decir eso. Se necesitó coraje. No tanto coraje como el que demostraste esta noche, respondió el hombre, subiendo al escenario después de todo lo sucedido. Eso fue verdadera valentía. Mientras se alejaba, Emma sintió que María le apretaba el brazo. Mira, la verdad está saliendo a la luz. La gente está viendo lo que realmente sucedió. Richard Montgomery regresó al escenario para comenzar la subasta en vivo. Damas y caballeros, sé que todavía estamos entusiasmados por esas magníficas actuaciones, pero tenemos un trabajo importante que hacer. Nuestra subasta benéfica. La esperanza nos espera, y cada dólar recaudado esta noche se destina directamente a hospitales infantiles de todo el estado. El público se acomodó en sus asientos, pero la energía se mantuvo alta. La gente parecía más generosa ahora, más abierta. Las actuaciones de Emma les habían recordado por qué estaban allí, para ayudar a niños enfermos. Niños como Sofía. Los artículos subastados comenzaron de forma sencilla. Un fin de semana en un resort de lujo se vendió por $8.000. Las entradas a pie de cancha para ver a los Knicks se vendieron por $12.000. Una cena privada con un chef famoso se vendió por $15.000. Pero luego la cantidad comenzó a subir. Una escultura de un artista famoso que se esperaba que se vendiera por $20.000 se vendió por $45.000. El público se sentía generoso e inspirado. La historia de Emma había tocado algo en ellos. Abrieron sus billeteras más de lo habitual. Emma observaba desde un lado del escenario, asombrada por la cantidad de dinero que se estaba recaudando. Cada puja representaba tratamientos para niños enfermos, equipo hospitalario, financiación para investigaciones, vidas salvadas. Damas y caballeros, nuestro próximo artículo es muy especial, anunció Richard. Una clase particular de piano con el mismísimo Victor Ashford. Normalmente, el señor Ashford no ofrece clases particulares a ningún precio, pero esta noche, conmovido por el espíritu de esta velada extraordinaria, ha accedido a subastar una lección al mejor postor. La multitud murmuró de emoción. Víctor se puso de pie y saludó, esbozando una pequeña sonrisa. Empezamos la puja con $5.000, sugirió Richard. $10.000. Alguien gritó de inmediato, $15.000? ¿$20.000? Las pujas llegaron rápido. Emma observó con asombro cómo la cantidad subía cada vez más. $30.000, $40.000, $50.000. Finalmente, en $65.000, la puja se detuvo. Un señor mayor con canas había ganado la lección. Parecía satisfecho consigo mismo. Pero entonces Víctor se levantó y se acercó al micrófono. Si se me permite una sugerencia, dijo al público, ¿qué tal si en lugar de una lección privada,
Ofrezco una serie de clases magistrales en el propio hospital para pacientes jóvenes amantes de la música, gratis, por supuesto, y la generosa donación de $65,000 de este señor se destina directamente al programa de musicoterapia del hospital. La multitud estalló en aplausos. El señor que había ganado la puja se puso de pie y asintió. Víctor se comprometía públicamente a contribuir, inspirado por los acontecimientos de la noche. Además, Víctor seguía claramente contagiado del espíritu del momento. Me gustaría desafiar todos aquí. Hagamos de este el baile benéfico más exitoso en los 25 años de historia del evento. Igualaré personalmente cada donación hecha esta noche por $1. La multitud se quedó sin aliento. Eso podría significar cientos de miles de dólares, posiblemente millones. Víctor Ashford era uno de los músicos más ricos del mundo. Su oferta era asombrosa. Víctor, eso es increíblemente generoso, dijo Richard, atónito. Es lo menos que puedo hacer, respondió Víctor. Miró a Emma. Esta noche recordé para qué sirve realmente la música. No es para el ego. No es para la fama. Es para tocar el corazón de la gente, para hacer del mundo un lugar un poco mejor. Si mi dinero puede ayudar a niños enfermos, entonces así es como debe usarse. Más aplausos. Emma sintió que se le saltaban las lágrimas de nuevo. Había llorado más esta noche que en el último año, pero eran lágrimas buenas, lágrimas sanadoras. La subasta continuó con energía renovada. La gente pujó agresiva y generosamente, sabiendo que sus donaciones se duplicarían. La promesa de donación de Víctor. Una colección de vinos añejos se vendió por $90,000. El alquiler de un yate por $120,000. Una pintura rara se vendió por $250,000. Al finalizar la subasta, habían recaudado más de $2 millones. Con la donación de Víctor, eso significó $4 millones para hospitales infantiles. Richard Montgomery apenas podía contener su emoción. Damas y caballeros, en 25 años organizando este evento, nunca habíamos recaudado tanto dinero. Esto es histórico, y se lo debemos al increíble espíritu de esta noche. El público se puso de pie y aplaudió. Emma sabía que se aplaudían a sí mismos, a su propia generosidad, pero también sabía que su actuación había despertado algo en ellos. Emma se despertó a la mañana siguiente en su pequeño apartamento. Y por un momento, pensó que la noche anterior había sido un sueño. Pero entonces vio el montón de tarjetas de visita en su mesita de noche, las vendas en sus manos por los cristales rotos, el cheque de Víctor Ashford, por $50,000 sobre su tocador. Todo había sido real. Tomó su teléfono y vio docenas de llamadas perdidas y mensajes. Su buzón de voz estaba lleno. Sus redes sociales, que rara vez usaba, estaban repletas de notificaciones. El video de su actuación se había vuelto viral de la noche a la mañana. Emma se sentó en el borde de su cama revisando los mensajes. Había solicitudes de entrevistas de los principales medios de comunicación, ofertas de actuaciones de todo el país, mensajes de personas que decían ser familiares o viejos amigos. Fue abrumador, pero el mensaje que le dio un vuelco el corazón era del hospital. Lo abrió con manos temblorosas, temiendo malas noticias sobre Sofía. En cambio, eran buenas noticias. Alguien pagó las facturas médicas de Sofía. En su totalidad, no solo las actuales, sino también un anticipo para el próximo año de tratamientos. Emma supo de inmediato quién lo había hecho. Catherine Blackwell, de la Fundación Steinway, había prometido ayudarla y actuó con rapidez. Emma sintió lágrimas de gratitud rodar por sus mejillas. Se vistió rápidamente y se dirigió al hospital como hacía todas las mañanas antes de su turno en la cafetería. Pero hoy era diferente. Hoy tenía noticias. Hoy tenía esperanza. Sofía estaba despierta cuando Emma entró en su habitación del hospital. Tenía 15 años, pero parecía más joven. Su rostro estaba demacrado por la enfermedad.
Y los tratamientos. Aún así, sonrió al ver a su hermana. Emma, acabo de ver un video tuyo. Eres famosa. Emma se rió. No soy famosa. Solo toqué el piano en un evento. Un evento donde destruiste a un imbécil arrogante que fue malo contigo y luego todos se dieron cuenta de que eres increíble. Sofía la corrigió, levantando su teléfono. Hay como 1 millón de videos de eso en línea. Todo el mundo habla de la misteriosa camarera pianista. Emma se sentó al borde de la cama de Sofía. Tengo algo que contarte. Lo explicó todo, el evento benéfico, la humillación, el piano roto, la decisión de tocar, las actuaciones, la disculpa y la generosa donación de Víctor, el ofrecimiento de apoyo de Catherine Blackwell, todas las oportunidades que surgieron de repente. Sofía escuchaba con los ojos muy abiertos, interrumpiéndola ocasionalmente con preguntas emocionadas. Cuando Emma terminó, Sofía abrazó a su hermana con sus delgados brazos. Esta es la mejor noticia de mi vida. Vas a volver a tocar música. Tocarás como se supone que debes hacerlo. Y lo que es más importante, dijo Emma, apartándose para mirar a su hermana. Tus facturas médicas están pagadas al menos durante el próximo año, tal vez más. Puedes recibir todos los tratamientos que necesites sin que yo me preocupe por el dinero. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Emma, siento mucho que hayas tenido que dejar la música por mí. Siempre me he sentido muy culpable. Para. Emma la interrumpió con firmeza. Tomé una decisión. La decisión correcta. Eres mi hermana. Eres mi familia. Lo haría 1000 veces más. Pero ahora, quizá pueda tener ambas cosas. Quizá pueda cuidarte y tocar música. Quizá ya no tenga que elegir. Se sentaron juntas un buen rato, tomadas de la mano, llorando y riendo a la vez. Una enfermera entró a ver a Sofía y sonrió al ver la escena. Eres la pianista del video, ¿verdad? Le preguntó la enfermera a Emma. Todas lo hemos estado viendo esta mañana. Eres increíble. Emma se sonrojó. Gracias. La musicoterapia es muy importante para nuestros pacientes jóvenes, continuó la enfermera. Lo que hiciste anoche recaudando todo ese dinero para hospitales infantiles va a ayudar a niños como Sofía en todo el estado. Después de que la enfermera se fuera, Emma se quedó con Sofía 1 hora más, hablando del futuro, de las actuaciones que Emma podría hacer, de la mejora de Sofía, de los sueños que de repente parecían posibles. Cuando Emma finalmente salió del hospital, se sintió más ligera que en 5 años. El peso de las decisiones imposibles se había aliviado. Todavía tenía desafíos por delante, pero ahora tenía apoyo. Tenía opciones. Tenía esperanza. Sonó su teléfono. Era Catherine Blackwell de la Fundación Steinway. Emma, buenos días. Espero que no te importe que llame tan temprano. Quería hablar contigo sobre los próximos pasos. Para nada, dijo Emma. Y gracias por pagar las facturas de Sofía. No sé cómo agradecerte lo suficiente. Eso es lo que hacemos, dijo Catherine con cariño. Ahora, hablemos de tu carrera. He estado haciendo algunas llamadas esta mañana. Hay un gran interés en ti en el mundo de la música clásica, pero necesitamos ser estratégicos. Necesitamos preparar tu regreso con cuidado. Hablaron durante media hora. Catherine explicó que ya tenía varias oportunidades programadas, un pequeño recital en una prestigiosa sala de música en 3 semanas, una audición para una importante orquesta sinfónica y un posible contrato discográfico con un sello discográfico clásico. Todo iba muy rápido, pero Catherine le aseguró que lo irían paso a paso. La primera prioridad es que vuelvas a practicar. Catherine dijo, Víctor Asford me llamó esta mañana. Habla en serio sobre ofrecerte su estudio para las habilidades de Cat. Creo que deberías aceptarlo. Necesitas espacio para reconstruir tu técnica y prepararte adecuadamente. Lo haré, asintió Emma. Lo llamaré hoy. Bien. Y Emma, una cosa más. El video de tu actuación ha sido visto más de 5 millones de veces. Los medios quieren entrevistas.
Los influencers de las redes sociales quieren publicar tu historia. Tenemos que gestionar esto con cuidado. Voy a ponerte en contacto con una publicista especializada en música clásica. Ella te ayudará a gestionar toda esta atención. Después de colgar con Catherine, Emma llamó al número de Víctor Ashford, que él le había dado la noche anterior. Su asistente contestó y la transfirió inmediatamente a Víctor. Emma, esperaba que llamarás. ¿Has visto las noticias de esta mañana? Algunas, admitió Emma. Es un poco abrumador. Me lo imagino, Vic, dijo Thor con compasión. Escucha, lo del estudio lo decía en serio. Mi asistente te enviará todos los detalles, pero básicamente, puedes mudarte cuando estés lista. Hay una casa de huéspedes en la propiedad, completamente amueblada. Puedes quedarte allí sin alquilar mientras practicas y te preparas para tu regreso. Es increíblemente generoso, dijo Emma. Pero no puedo dejar a Sofía. Me necesita aquí. Por supuesto, dijo Víctor. Lo entiendo perfectamente. Pero la oferta sigue vigente cuando estés lista para usarla, aunque solo sea por unos días. Necesitas espacio para practicar sin distracciones. Hablaron unos minutos más antes de terminar la llamada. Emma se sintió extraña hablando tan casualmente con Víctor Ashford, el hombre que la había humillado hacía apenas 24 horas. Pero parecía genuinamente arrepentido, intentando de verdad enmendar el daño. El teléfono de Emma volvió a sonar. Esta vez era María. Emma, ¿has visto Twitter? Estás en tendencia. Una camarera pianista está en todas partes. Emma abrió las redes sociales y vio que María tenía razón. Los videos de su actuación estaban por todas partes. Algunos la llamaban una inspiración. Otros criticaban a Víctor por su comportamiento inicial. Había artículos sobre la clase social y el prejuicio. Algunos incluso habían comenzado una recaudación de fondos para la atención médica continua de Sofía, sin saber que ya estaba cubierta. Esto es una locura, le dijo Emma a María. Ayer era invisible. Hoy, todos hablan de mí. Así funciona Internet. María se rió. Pero en serio, Emma, tu historia está conmoviendo a la gente. No solo a los amantes de la música, sino a la gente común. Padres solteros con múltiples trabajos. Personas que renunciaron a sus sueños por una familia. Personas que se sienten invisibles. Representas algo más grande que la música. Emma no lo había pensado así. Ella solo tocaba el piano. Pero María tenía razón. Su historia resonó porque era una historia con la que mucha gente podía identificarse. La lucha de elegir entre sueños y responsabilidades. La sensación de ser ignorada o descartada. El coraje que se necesita para mostrar tu verdadero yo. El hotel me llamó esta mañana. María añadió, quieren que vayamos las dos. Creo que te van a ofrecer ese ascenso que mencionó el señor Harrison. Y quieren disculparse de forma más formal. Ya no quiero trabajar allí, dijo Emma con sinceridad. No después de todo lo que pasó. Lo sé, dijo María. Pero deberías irte de todos modos. Escucha lo que tienen que decir. No tienes que aceptar nada. Pero cerrar el tema podría ser bueno. Emma aceptó reunirse con María en el hotel esa tarde. Primero, tenía su turno en la cafetería. No podía simplemente abandonar ese trabajo. Incluso con todas estas nuevas oportunidades que surgían, tenía facturas que pagar ese día. Aunque el futuro parecía más brillante, su turno en la cafetería era surrealista. Los clientes la reconocían constantemente por el video viral. Algunos le pedían autógrafos. Otros querían fotos. Su gerente, una amable mujer mayor llamada Patricia, la tomó aparte a mitad del turno. Emma, vi ese video. ¿Por qué no me dijiste que podías tocar así? Emma se encogió de hombros. Nunca llegó. Y no he tocado en años. No pensé que importara. Claro que importa. Patricia dijo, tienes un don de verdad. ¿Vas a perseguirlo ahora? Creo que sí, dijo Emma.
Todavía lo estoy descubriendo todo. Pero no puedo seguir trabajando en 2 empleos, cuidar de Sofía y reiniciar una carrera musical. Algo tiene que cambiar. Patricia sonrió. Lo entiendo. Y cuando estés lista para dejar este trabajo, lo harás con mi bendición. Pero hasta entonces, sigues haciendo café. La mesa 4 necesita que la rellenen. Emma rió y volvió al trabajo. Se sentía bien tener este momento normal en medio de todo el caos. Servir café, tomar pedidos, ser la Emma de siempre durante unas horas más. Pero incluso allí, las cosas eran diferentes. Los clientes la trataban de forma diferente. Con respeto, con interés. Habían pasado 3 meses desde aquella fatídica noche en el Harmony Grand Hotel. 3 meses que transformaron la vida de Emma de maneras que jamás imaginó. Ahora estaba de pie en el elegante camerino del Carnegie Hall, una de las salas de conciertos más prestigiosas del mundo, mirándose en el espejo. La mujer que la miraba apenas se parecía a la exhausta camarera con el uniforme manchado de aquella noche. Esta noche, Emma llevaba un vestido verde esmeralda largo hasta el suelo que le sentaba a la perfección. Su cabello estaba peinado profesionalmente. Sus manos, ya sin cicatrices de cristales rotos, descansaban tranquilamente a sus costados. Pero sus ojos eran los mismos, nerviosos pero decididos. «Estás hermosa, Emma», dijo Sofía desde su silla de ruedas cercana. Había subido de peso desde que empezó el nuevo protocolo de tratamiento. Sus mejillas estaban coloradas. Sus ojos, claros. Aún no estaba curada, pero estaba mejorando. De verdad que estaba mejorando. Parecía aterrorizada, corrigió Emma con una risa nerviosa. Eso también, asintió Sofía con una sonrisa. Pero sobre todo guapa. Llamaron a la puerta del camerino. María asomó la cabeza. Emma, hay gente aquí que quiere desearte suerte antes del espectáculo. MMA asintió y María abrió la puerta de par en par. Catherine Blackwell entró primero, luciendo tan elegante como siempre. Emma, cariño, ¿cómo te sientes?, preguntó Catherine, tomando las manos de Emma y las suyas. Como si fuera a vomitar, admitió Emma. Catherine se rió. Es perfectamente normal. Todo gran artista se siente nervioso antes de un gran debut. Significa que te importa. Significa que importa. Detrás de Catherine llegó un visitante inesperado. Victor Ashford. Emma había pasado 2 semanas en su estudio en Catskills, practicando intensamente. La había visitado varias veces para ofrecerle consejos, compartir técnicas, tratándola no como a una estudiante, sino como a una igual. Su relación había evolucionado hacia algo parecido a una amistad, basada en el respeto mutuo y un amor compartido por la música. Emma, Víctor dijo con cariño, quería decirte algo antes de que subas al escenario. Lo que vas a hacer esta noche es importante. No solo para tu carrera, sino para todos a quienes alguna vez les han dicho que no pertenecen. Todos los que han sido juzgados injustamente. Todos los que han renunciado a sus sueños y se preguntan si algún día podrán recuperarlos. Son la prueba viviente de que es posible. Emma sintió que las lágrimas amenazaban su maquillaje cuidadosamente aplicado. No me hagas llorar justo antes de mi actuación. Víctor sonrió. Entonces guardaré el discurso emotivo para después. Solo quiero que sepas que estoy orgulloso de ti y que lamento que haya sido necesario tu coraje para enseñarme humildad. Salió para sentarse entre el público. Catherine lo siguió poco después, recordándole a Emma que toda la junta directiva de la Fundación Steinway estaba presente, junto con representantes de las principales orquestas sinfónicas, escuelas de música y sellos discográficos. Sin presiones. María se quedó con Emma y Sofía. Las 3 se sentaron juntas en el silencioso camerino, escuchando los sonidos apagados de la multitud que tomaba asiento al otro lado de las paredes. Todos los asientos estaban agotados, dijo María. 2000 personas ahí fuera. Es una locura. Emma cerró los ojos. 2000 personas.
El video de su actuación en el baile benéfico ya había sido visto más de 20 millones de veces. Su historia había aparecido en noticias nacionales, programas matutinos, podcast y documentales. Le habían ofrecido contratos de grabación, oportunidades de actuación y puestos de profesora. Algunas oportunidades las había aceptado, otras las había rechazado. Esta noche era diferente. Esta noche era su noche oficial. Su debut como concertista de piano profesional. No era una camarera que supiera tocar, ni una sensación viral, sino una música seria que dejaba huella en el mundo de la música clásica. El programa fue cuidadosamente elegido. Interpretaría su composición original, Morning After Rain, la pieza que lo inició todo. Luego, la sonata Claro de Luna, tercer movimiento, de Beethoven, y luego varias otras piezas, incluyendo una nueva composición que había escrito sobre la enfermedad y la recuperación de Sofía. La velada terminaría con Rasmanov, la misma pieza que Víctor había intentado tocar en el piano roto esa noche. Emma había titulado su concierto Rompiendo Cuerdas, una referencia tanto a ese piano dañado como a la idea de liberarse de las limitaciones que la habían frenado. 5 minutos, señorita Martínez. Se escuchó una voz por el intercomunicador del camerino. Emma se levantó y respiró hondo. Sofía se acercó en silla de ruedas y le tomó la mano. Estoy muy orgullosa de ti, dijo Sofía con la voz cargada de emoción. No solo por esta noche, sino por todo. Por sacrificar tanto por mí. Por nunca rendirte, incluso cuando las cosas parecían imposibles. Por mostrarme lo que realmente es la fuerza. Emma se arrodilló y abrazó a su hermana con cariño. Has sido mi razón de ser. Cada decisión que tomé valió la pena porque te mantuvo viva. Y ahora míranos. Estás mejorando. Voy a volver a tocar música. Ambas vamos a estar bien. Vamos a estar más que bien, dijo Sofía. Vamos a ser increíbles. María se unió al abrazo y las tres se quedaron así un buen rato. Tres mujeres que se habían apoyado mutuamente en los momentos más difíciles, que habían celebrado sus victorias, que se habían convertido en familia no por la sangre, sino por decisión, lealtad y amor. Bueno, basta de llorar, dijo Emma, apartándose y secándose los ojos con cuidado. Tengo que ir a actuar ahora. Les dio a Sofía y a María un abrazo rápido más, y luego caminó hacia la puerta. Le temblaban un poco las manos, pero sus pasos eran firmes. Había practicado para este momento, se había preparado, lo había soñado durante años, luego dejó de soñarlo cuando parecía imposible, y se atrevió a soñarlo de nuevo cuando la posibilidad regresó. Mientras Emma caminaba por los pasillos tras bambalinas hacia la entrada del escenario, pasó junto a fotografías de músicos legendarios que habían actuado en el Carnegie Hall. Rachmaninoff, Horowitz, Rubinstein, Bernstein. Estaba a punto de subir al mismo escenario donde habían tocado los Giants. El director de escena le dedicó una sonrisa alentadora. «Lista, señorita Martínez». Emma asintió. «Lista». Las luces de la sala de conciertos se atenuaron. El público guardó silencio. Emma oyó la voz del locutor resonando en el espacio. «Damas y caballeros, gracias por acompañarnos esta noche». Preparándose para un debut muy especial. Hace 3 meses, un video se viralizó mostrando a una camarera tocando el piano en un evento benéfico. Lo que muchos desconocían era que la camarera, Emma Martínez, había sido una de las pianistas jóvenes más prometedoras del país antes de que una tragedia familiar la obligara a abandonar su formación musical. Esta noche, Emma regresa al mundo de la música profesional con su concierto debut en el Carnegie Hall. Denle la bienvenida a Emma Martínez. Los aplausos comenzaron incluso antes de que Emma subiera al escenario. Al salir de las bambalinas, se intensificaron. El público se puso de pie, brindándole una ovación antes de que siquiera hubiera tocado una sola nota. Emma caminó por el vasto escenario, con su vestido verde ondeando tras ella. El piano de cola la esperaba perfectamente afinado, impecable, no roto como el que le había cambiado la vida.
Pero Emma recordaba con cariño ese piano dañado. Le había enseñado que la perfección no era necesaria, que la belleza podía surgir de la imperfección, que a veces las cosas rotas eran las más honestas. Se sentó en el banco del piano y lo ajustó. Observó el mar de rostros. En la primera fila, pudo ver a Sofía en su silla de ruedas, con María a su lado. Catherine Blackwell sentada cerca con la junta directiva de la fundación. Víctor Asford se sentó unas filas más atrás, con aspecto orgulloso. Emma vio al alcalde y a su esposa, la reportera Jennifer Torres, quien había escrito el artículo que lo inició todo. La mujer del collar de diamantes de esa noche parecía genuinamente feliz de estar allí. Y entre el público había gente común. Gente que se había inspirado en la historia de Emma. Madres trabajadoras que habían renunciado a sus sueños. Padres solteros que hacían malabarismos con varios trabajos. Personas que se sentían invisibles en sus propias vidas. Habían venido a ver a Emma no solo porque sabía tocar el piano, sino porque su historia les había recordado que nunca es demasiado tarde. Que las circunstancias pueden cambiar. Que ese potencial oculto existe en todas partes. Esperando el momento adecuado para emerger. Emma puso las manos sobre las teclas. La multitud se quedó en silencio. Cerró los ojos y respiró por última vez. Entonces comenzó a tocar. La mañana después de la lluvia comenzó suavemente, como siempre. La suave melodía que representaba la esperanza que surgía tras el dolor. Emma lo volcó todo en esas notas. Todo el dolor de perder a sus padres. Todo el miedo de casi perder a Sofía. Toda la soledad de esos 5 años trabajando en múltiples empleos y preguntándose si alguna vez volvería a tocar un piano. Toda la humillación de aquella noche en el baile benéfico. Toda la alegría de redescubrir su pasión. Toda la gratitud por la segunda oportunidad que le habían dado. La música fluía a través de ella con naturalidad. Tras 3 meses de práctica intensiva, su técnica había vuelto más fuerte que antes porque se basaba no solo en el entrenamiento, sino en la experiencia de la vida, en la emoción real, en la expresión auténtica. El público escuchaba en completo silencio. Emma podía sentir cómo conectaban con la música, comprendiendo la historia que contaba sin necesidad de palabras. Esto era lo que se suponía que debía hacer la música. No impresionar a la gente con la perfección técnica, sino tocar sus corazones con la verdad. Terminó la pieza con el mismo acorde suave y apagado que había tocado aquella primera noche. De nuevo, el silencio llenó la sala por un instante antes de que comenzaran los aplausos. Emma abrió los ojos y sonrió al público. Estaban con ella. Estaban listos para el viaje que estaba a punto de emprender. Las 2 horas siguientes transcurrieron en lo que parecieron un instante y una eternidad. Emma tocó pieza tras pieza, cada una elegida deliberadamente para contar parte de su historia. El Beethoven era feroz y apasionado, representando su ira ante las circunstancias injustas.